Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Así te presentamos el programa. No soy tu deseo ni tu proyección. Quiero estar a salvo de mi confusión, porque yo nací mariposa, regalando luz de color, escondiéndome en una rosa. No soy tu rey. Y hoy en Punto Género tenemos una visita muy especial. Vamos a estar conversando con la actriz Thelma Fardín, que va a estar presentando la semana próxima su primer libro. Y además nos viene a contar del proyecto que está impulsando para que no prescriban los delitos contra la integridad sexual en el caso de adultos. Presentamos el tape y ya estamos con ella. El relato de Thelma Fardín se convirtió en una bisagra para quienes sufrieron situaciones de abuso. Desde que hizo pública su denuncia por violación contra Juan D'Artés, junto al colectivo de actrices, e inició una causa ante la justicia de Guatemala, sus palabras tomaron mayor sentido en quienes habían sido víctimas de situaciones similares. En 2011, se sancionó la llamada Ley Piazza, que implicó que la prescriptibilidad de los delitos sexuales empezara a correr una vez que la víctima cumpliera la mayoría de edad. En 2015 se avanzó aún más. El abuso sexual contra menores de edad se convirtió en un delito imprescriptible. El año pasado se agregó como delito de acción pública y puede ser denunciado por terceros. Thelma ahora impulsa que la imprescriptibilidad del delito de abuso sexual también sirva cuando la víctima es mayor de edad, porque a la mayoría de quienes tienen que pasar por estas situaciones tardan muchos años en poder hablar. A ella le llevó 9 años y hoy está aquí para contarnos que publica su primer libro, para seguir poniendo palabras entre tantos silencios. ¿Qué tal, Thelma? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Bien? muy bien. ¿Vos, Mariana? ¿Contenta? Sí, ansiosa, nerviosa. Es un momento, bueno, todo este último año, estos 6 últimos meses fueron una locura. Y la semana próxima vas a estar presentando en la Feria del Libro, ni más ni menos, tu primer libro que se llama El arte de no callar. Así es. Sí, fue un proceso casi como un vómito, ¿no? La única manera, creo yo, de escribir este libro fueron 3 meses de estar encerrada escribiendo. Y creo que fue una buena manera de contención dentro de la explosión que se había dado en diciembre. Y fue catárquico, no me imaginé jamás en mi vida escribir un libro a esta velocidad. O sea, sí, siempre me imaginé escribo desde muy chica. Siempre fue como un escape y un refugio. Pero en 3 meses sacar un libro no se me hubiera ocurrido y creo que la única manera de escribir este libro era esa. No me imagino un proceso más largo porque hubiera sido devastador y de esta manera fue como una resiliencia. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el libro? Hay mucho autobiográfico, pero sobre todo mi intención es que sea una herramienta, ¿no? Así como se dio la cadena de favores en esta secuencia de que alguien habló y por eso yo pude hablar y porque yo pude hablar muchos hablaron. Es un poco ampliar esa línea, ¿no? Porque a lo mejor en las noticias, en los programas, en las entrevistas es recortado, es acotado lo que uno puede como expresar de su proceso. Y el libro permite como ahondar mucho más en cuáles son los caminos que lamentablemente estamos obligadas a transitar porque esta cosa, ¿no?, que nos dicen anda a la justicia y es toda una decisión ir a la justicia, es toda una decisión hablar. Por eso a mí nunca me gustó bajar línea y decir esto es lo que tenés que hacer, sino mostrar
desde mi experiencia y desde mi vivencia qué es lo que yo pude hacer y si desde ese lugar a alguien le sirve tomar, no el ABC, no por completo toda la receta, esto es lo que hizo Telma y a mí me va a funcionar, sino pequeñas cosas. Creo que esa es como la manera de no estar solas, de seguir construyendo, ¿no? Porque después de hablar, ¿qué hay? ¿Qué viene? Y a mí me da temor que no haya nada después de hablar, que solamente es esta explosión y que no se materialicen en cambios reales. Y noto también eso, ¿no? Como la gente las mujeres que me hablan mujeres y hombres, pero la verdad es que son muchas mujeres, esta sensación de, bueno, hablé y ahora qué, y entonces en ese ahora qué tenemos que estar más juntas que nunca y bueno, mi palabra y este libro son la manera de estar cerca. Este tema justamente, el otro día estuvimos juntas con Telma, me acompañó en la presentación de mi libro de Yo te creo hermana, que compartimos en el Centro Cultural de la Cooperación con Claudia Piñeiro, con Luciana Pecker, y en esa instancia te referiste al tema. Tenemos un fragmento para compartirlo. Okay. Creo que esto del yo te creo es uno de los caminos fundamentales, porque hace poco se sentó precedente con un caso de un juicio por la verdad. Muchas veces, desde mi lugar de haber atravesado una situación así, no me gusta ya decir víctima, en mi lugar de sobreviviente, o ya encontraré cuál es la palabra, me parece fundamental hablar de eso y me gustó mucho cuando se sentó este precedente de un juicio por la verdad, porque muchas veces en realidad lo que estamos buscando no es ser verdugas de nadie, no es pagar con la misma moneda, sino que cuando yo escucho, a mí me llegan muchísimos testimonios, nos pasa a todas, imagino, en esta mesa, porque lamentablemente quienes deberían dar respuestas no las dan, entonces recae sobre nuestros Instagrams, así de triste. Y lo que encuentro no es quiero salir y cortarle la cabeza, necesito hablar, necesito sacar esto, necesito que se sepa, necesito que alguien me escuche, necesito que alguien me dé un abrazo y me crea. Esa frase que dijiste, no ser verdugas de nadie, tuvo mucho rebote, ¿no?, en los medios. ¿Qué es lo que vos buscás o qué es lo que vos esperás ahora después de haber hablado y haber planteado esta denuncia en Nicaragua? La verdad es que yo siempre creí que la justicia era justa. Entonces, en el momento en el que tuve que tomar la decisión de atravesar un proceso como este, creí que con la verdad alcanzaba. Y es muy duro saber que no, porque cuando te topás con las cifras, más allá de mi caso, cuando te topás con las cifras, de 1000 casos de abuso solo se denuncian 100 y de esos 100 solo uno llega a condena. Y es muy desalentador frente a ese panorama ser alguien que se expone a todo ese proceso, cuando además en este tipo de delitos, la primera en ser sentada en el banquillo de los acusados es la víctima. La primera en recibir las pericias físicas, psicológicas es la víctima, y ni hablar del juicio social o familiar, porque no todos los casos tienen la repercusión que tuvo el mío, pero uno inevitablemente, estés en el porcentaje en el que estés, estás expuesta a eso. En el caso tuyo, además, el mediático. Claro, es que... Y las redes sociales, ¿no?, Creo hostigándote. Creo yo también que, me parece que en todas las temáticas se dan estas cosas, ¿no? De la gente desde el sillón señalando sin ir y poner el cuerpo. Entonces, para mí también es todo un trabajo no permitir que eso me afecte. No quiere decir que lo logre todos los días, pero sí tratar de enfocarme en que eso no es lo importante. Lo importante somos quienes nos atrevemos y generamos un cambio, como esta frase de nadie se arrepiente de ser valiente. Casi que me la tengo que escribir en el espejo todas las mañanas para recordarlo. Y en este sentido, como, bueno, ¿qué es lo que espero? La verdad es que voy muy paso a paso. La primera vez, cuando tomé la decisión de hablar, no fue un día para el otro, fue un proceso que fui atravesando y tenía la convicción de que necesitaba sacarlo, la certeza de que la manera era decirlo y sacarlo de mi cuerpo y de mi cabeza. Y eso ya fue sanador. Y entonces yo realmente parto de algo muy chiquitito, no espero la horca o espero que la justicia, porque eso es utópico y porque eso sería muy decepcionante. Y por esto que te digo, aunque no sabía qué tan terrible y qué tan cruel es el sistema al que nos tenemos que exponer, sabía que tenía que empezar por lo que a mí me hiciera bien y después vendría todo el proceso y cómo se materializa
en la realidad. ¿Y te hizo bien hablar? Sí, no tengo dudas, más allá de que hay días que recae sobre mí esta cosa, ¿no?, de la presión social o de lo que pasa en la calle, que igualmente siempre es positivo. Pasa que creo que los humanos estamos programados para que ciertos comentarios y ciertas cosas penetren y generen dolor. Estamos como, siempre ponemos con facilidad el ojo ahí, y mi esfuerzo todos los días es tratar de llevarlo al otro, ¿no?, a la cantidad de gente que en la calle me da un abrazo, que me cuenta sus historias, que me agradece, gracias porque vos hablaste, yo pude hablar, o yo lo pude contar, o simplemente a lo mejor todavía no habló esa persona, pero por lo menos no se siente sola. Y esa fue mi primera premisa. Yo pensaba en esto. Me acuerdo en Nicaragua con mi mejor amiga que me acompañó, y yo le decía, si una persona del otro lado dice, no estoy sola, yo ya estoy. Y bueno, después ella me carga, ¿no?, con la locura que sucedió después, porque se acuerda de las dos. Tantas, ¿no? Tantas que sintieron que no estaban solas. Y ahora una de tus preocupaciones, y estás militando por una reforma para que no prescriban estos delitos, porque bueno, tienen esa trampa, ¿no?, que ocurren en la infancia cuando una es adolescente o joven y por ahí no tiene las herramientas o una escucha atenta que permita llevar eso prontamente a la justicia, y después pasa el tiempo y la justicia no te espera, ¿no? Y Sí. en el caso, hubo una reforma que sí empezó planteó la prescripción que se posterga a partir de la mayoría de edad, ¿no? Pero para los adultos corre el tiempo con más prontitud. Es muy duro pensar que el sistema puede prescribir tu vivencia, tu dolor, que el sistema es el que te puede decir, no, hasta acá tenés tiempo para hablar y después no. Y más allá de la cuestión punitiva, a mí lo que me genera conflicto, y desde el principio, que fue una de las grandes cosas que me motivó a mí a decir tengo que salir y hablar, tuvo que ver con que no solamente no nos permiten hablar, sino que tu agresor tiene la posibilidad de llevarte a la justicia. Vos no podés judicializarlo porque tu caso prescribió, como les pasó a Anita Ko, a Calu, y no solamente eso, sino que cuando tomás la decisión de hablar, que estamos de acuerdo todos en que es muy sanador, además tenés que exponerte a la posibilidad de que te lleven a vos a la justicia bajo títulos como calumnias, injurias o daños y perjuicios. O sea que la justicia penal, en la justicia civil, en todos los espacios tienen herramientas para silenciarnos. Y eso a mí me generaba una impotencia terrible. Y si se puede decir que yo tenía la suerte, es catastrófico que poder decir esa frase, pero yo sí tenía la posibilidad de ir a la justicia y de dejar asentada mi denuncia y mi palabra en un marco legal, pero no así muchas otras mujeres. Entonces, desde esa posibilidad que yo tengo y que yo tuve de poder hablar en un espacio que contuviera, la verdad es que lo que me contuvo fue el espacio social, no la justicia. La justicia no es un espacio que contenga a la persona que se tiene que exponer a este tipo de denuncias. Pero me parecía tan injusto que ellas no pudieran ir a hablar a la justicia, que por lo menos no tuvieran ese paraguas en el que, bueno, yo dejé asentada mi palabra acá, y más allá de que lleguemos o no a una pena contra el agresor, que por lo menos tuvieran esa libertad y no esa sensación de vuelta, una vez ya fuiste víctima y de vuelta sos víctima del sistema. ¿Qué te transformó o cómo te pudiste transformar, si es que te transformaste desde que decidiste hacer pública la denuncia acompañada por el colectivo de actrices argentinas? Peso menos, pero mi alma pesa menos, como no es una cuestión física. ¿Te sentís más liviana? Me siento mucho más liviana, y hay algo chiquitito, más allá de lo que por supuesto pasó a nivel país y sociedad, hay algo que cambió en cómo me siento yo en pequeñas situaciones, en mis vínculos, en mis vínculos con amigos, en mi relación con el trabajo, en mi relación con la pareja, como realmente hay algo que está guardado muy, muy, muy en el inconsciente, porque también es una forma de sobrevivir y de salir adelante. Por eso es muy duro cuando la justicia quiere prescribir tu denuncia, cuando es un sistema que afortunadamente nos salva, porque quedar escindida en esa situación es lo que te permite sobrevivir, salir adelante. Es tan fuerte el shock de lo que te está tocando vivir, que la única manera, cuando uno escucha que dicen, bueno, ¿por qué no peleó? ¿Por qué no? ¿Viste? Es muy atroz escuchar, no sé, te roban la cartera mañana. Y todos acá, digo, ahora las dos podemos especular sobre cómo reaccionaríamos con un bien material, con el hurto de un bien material.
Imagínate cuando es contra tu integridad. Entonces, en ese sentido, esta capacidad que tiene la cabeza de decir, bueno, esto lo dejo en algún lugar y sigo adelante, hay un momento en el que puja por salir, y hacer fuerza para que eso no salga es muy difícil y repercute en muchas otras cosas de tu vida. Y afortunadamente haberlo sacado hizo que esa fuerza que estaba ahí tirándome para atrás y para adelante y no permitiéndome avanzar en otras cosas de mi vida, se corrió y ahora está fuera. Y ahora está fuera en las chicas, en un montón de testimonios, está fuera en estas situaciones, en estos encuentros. Y te has convertido por ahí en referente para muchas mujeres, ¿no? También eso, que te ven con esa valentía y la posibilidad de hablar. ¿Qué planes, qué proyectos, qué sueños tenés para adelante? Además de la semana que viene presentar el libro, el primero, ¿no? El primero de mayo en la Feria del Libro. El 1 de mayo en la Feria del Libro a las 18:30, que eso es un sueño cumplido porque toda la vida me imaginé escribiendo. ¿Toda la vida te pensaste escribiendo? Sí, es que toda la vida escribí. Desde muy chica, a los 7 años leí a Pablo Neruda, haciendo un repaso y que también eso lo cuento un poco en el libro. Tuve como mucha contención de parte de los libros y de las letras, entonces, de hecho, uno de los grandes clics, y que lo contaba en la presentación de tu libro, que es lo que me parece maravilloso de tu libro, es que cuando yo me encontré en esta situación, ante muchas situaciones de mi vida, yo me había refugiado en la literatura. Y de repente sobre esto había muy pocos textos, y de casualidad estábamos viviendo un momento en Argentina donde entrabas a una librería y estaba de moda y podías conseguir ciertos libros, a Simón de Beauvoir, bueno, a tenerte a vos, a la Pecker ahí en estas mesas. Y entonces refugiarse en ese espacio empezó a ser como la manera de estar contenida. Y así que sí, los libros siempre estuvieron en mi vida y me imagino escribiendo de acá en adelante, no de vuelta de esta manera, porque fue una locura. ¿Y como actriz o pensás que estás haciendo un giro hacia las letras en tu carrera? Soy muy multifunción, me gustan muchas cosas y creo que por eso de chica decidí ser actriz, porque me desesperaba la necesidad de hacer muchas cosas. Estudié en un momento sociología, comunicación social, nunca con la expectativa de recibirme porque tengo una mirada particular respecto de los títulos. Y de vuelta, esto no en la mirada, no en cómo veo a los otros, sino en lo que yo quería para mi vida. Y siempre fui muy curiosa, entonces creo que por eso elegí ser actriz, que me daba la posibilidad de hacer y ser muchas cosas. Y me gusta mucho el detrás, estoy produciendo, me gusta mucho hacer arte, me gusta mucho la parte creativa de un proyecto. Así que me imagino tanto atrás de mi computadora escribiendo por ahí de acá en adelante. La propia obra que después puedas actuar. Bueno, he escrito, tengo obras escritas hace mucho tiempo. Por lo general no escribo sola, escribo con amigas, con amigos, con Willy Prosiu, que escribimos un texto, estamos trabajando sobre eso. Así que sí, me imagino también actuando, ¿no? Eso es algo que no se va a borrar de mi vida porque es mi esencia, es casi lo que me constituye como habitante de este mundo, porque desde los 6 años actúo y siempre fue como volver a elegirlo cada vez con más conciencia. Obvio, a los 6 años era algo lúdico y de grande aprendés que ser actriz es también elegir una vida poco estable y fluctuante que cambia todo el tiempo. Claro. Pero bueno, también me veo como motor creativo. Hoy por hoy, más allá de actuar, a lo mejor actuar en mis propios proyectos, pero sí me veo como motor creativo porque es algo que me apasiona. Muchas gracias, Telma, por habernos acompañado acá en Punto Género. La semana que viene, acuérdense, 18:30 en la Feria del Libro, va a estar presentando su primer libro, El arte de no callar, y quién sabe, ahí aparece la carrera literaria de Telma Fardín. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Después de la pausa, seguimos con más Punto Género. Ya volvemos. Bloque de Punto Género, y en esta sección, en cada programa, te vamos presentando a una diputada. Hoy es el turno de Mayda Cresto, del Justicialismo de Entre Ríos. Mi nombre es Mayda Cresto, soy diputada nacional por la provincia de Entre Ríos y integro el bloque justicialista, el interbloque Argentina Federal.
vengo de una familia con una historia política de más de 100 años de mi provincia de Entre Ríos. Mi abuelo fue gobernador de la provincia, mi padre fue senador, diputado provincial y 2 veces intendente de la ciudad de Concordia. Vengo de una familia donde siempre se habló de política, donde siempre nos involucramos desde que nacimos en la política y tenemos una vocación de servicio muy marcada y estamos muy acostumbrados a estar cerca de la gente y a ayudar a las personas. Creo que las mujeres somos fundamentalmente las que estamos en lugares por ahí más de poder, abrirles las puertas a otras mujeres también, porque pasa que si vos mirás hoy estadísticas en los lugares de más poder o lugares más importantes en las empresas, en los espacios públicos y demás, es donde menos las mujeres acceden. Entonces tenemos que ayudar quienes ya estamos en esos lugares. Presentamos 3 proyectos que tienen que ver con la temática de género, que tiene que ver con el reconocimiento de licencia para mujeres víctimas de violencia de género, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. También lo que tiene que ver con las autoridades de la Cámara. Las autoridades son todas hombres hoy y bueno, importante que se reconozca la paridad de género también en las autoridades de la Cámara de Diputados. Y además hemos instaurado un premio que se llama, una distinción que se llama la Delfina, que estamos entregando todos los años. El año pasado fue reconocida por la Cámara de Diputados de la Nación también. Y seguimos acá en Punto Género. Hoy no tenemos a Amanda Alma, pero nos dejó el informativo, así que lo compartimos. La película Que sea ley, del cineasta Juan Solanas, fue seleccionada para representar al país en el Festival de Cannes. Recorre la lucha por la ley del aborto legal, seguro y gratuito y fue elegida para la sección Proyecciones Especiales del Festival de Cine que comienza a mediados de mayo. El trabajo nació como una manera de difundir el proyecto de ley y es el único film argentino en la lista oficial de la 72 edición del Festival de Cine francés. La senadora radical por Mendoza, Pamela Verasay, integrante del interbloque Cambiemos, juró como nueva vicepresidenta primera del Senado en reemplazo de Juan Carlos Marino. El senador por la provincia de La Pampa tuvo que renunciar a su cargo como autoridad de la Cámara a partir de la denuncia por acoso sexual en su contra. Verasay es contadora pública, fue diputada provincial e ingresó al Senado en 2015 junto al ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. Especialistas de diferentes instituciones y disciplinas compartieron experiencias para garantizar la equidad de género en la ciencia. La jornada fue organizada por la diputada radical Carla Carrizo con el fin de promover políticas públicas de igualdad de oportunidades. Busca cerrar la brecha que existe para que jóvenes, niñas y mujeres accedan a la ciencia y la tecnología. Florencia Mujica, directora del documental Parir, participó de un encuentro en la Cámara de Diputados para debatir sobre violencia obstétrica. La realizadora argentina advirtió que es necesario dar a conocer el impacto de la violencia que viven muchas mujeres al momento de sus partos. El encuentro fue impulsado por la diputada del Frente para la Victoria, Mónica Macha, para difundir los datos del Observatorio sobre Violencia Obstétrica que impulsa la ONG Las Casildas. El Senado dio sanción definitiva y por unanimidad al proyecto de ley que incorpora el acoso callejero como una de las modalidades de la violencia de género. El texto modificó la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La norma prohíbe conductas o expresiones verbales y no verbales con connotaciones sexuales que afecten, dañen la dignidad, integridad, libertad y la libre circulación de las mujeres. Y para hablar de la reforma que se acaba de aprobar en el Senado, que incorpora la definición de acoso callejero como una de las violencias definidas en la ley 26485, estamos justamente con Lucía Cabrera. Ella en el 2017 denunció justamente por acoso callejero a un taxista en la ciudad de Buenos Aires y la acompaña Greta Galvaño, que es su abogada. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Gracias por venir. No, gracias a usted. Ahora, bueno, ¿cómo recibieron esta sanción, esta incorporación a la 26485 de la definición de acoso callejero?
Bien, sí, nos parece que está bueno, que es un logro también de toda esta movilización, ¿no? Del feminismo, digamos, que viene ya desde hace varios años con distintos reclamos, ¿no? En cuanto a la visibilización de las distintas formas de las violencias que vivimos las mujeres todos los días. Y bueno, nos parece importante que se reconozca como forma de violencia, porque es una justamente de las que estaba más naturalizada en todo el país. Es cierto eso. Ahora, Greta, esta incorporación, esta reforma lo que hace es definir, ¿no? Define la visibiliza en todo caso, la considera como una violencia más. ¿Qué impacto tiene a la hora de la prevención, a la hora de poder denunciarlo, más allá del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde es una contravención? Bueno, el primer impacto o algo bueno es que todo el mundo se entere que existe esa ley. Así que ya partiendo de esa base me parece algo positivo. Pero bueno, lo que hablábamos con Lucía es que falta todavía que se incorpore como delito en el Código Penal, que de hecho se está tratando en diputados. Así que... ¿El anteproyecto que impulsa la reforma del gobierno incluye alguna de estas figuras? ¿Cómo lo del gobierno? El gobierno presentó un anteproyecto de reforma del Código Penal. No está. ¿No está? No. Hace ya como 4 años que se impulsó un proyecto de ley para incorporarlo en el Código Penal con hasta multas de 30.000 pesos y también talleres de prevención en materia de género. Y también incorporaba la figura de acoso callejero dentro de esta ley 26.485. Por eso es mucho más completo que se sancione una ley que te habilita en todo el territorio argentino a hacer la denuncia, mucho más que la incorporación en esta ley de prevención, pero sin la posibilidad de que hagas una denuncia. Claro, el tema son, buscamos que se evite, ¿no? Que salgamos a la calle y no tengamos que recibir ese acoso tan, como decías vos, tan naturalizado, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que frenarlo si no se prevén sanciones, ¿no? Esa es como cierta contradicción que hay, ¿no? Sí, tal cual. Sí, en este proyecto que ya se aprobó en el Senado, habla de que instan a las fuerzas de seguridad a actuar frente a casos de acoso callejero, lo que sí no explica bien de qué manera. Igual yo siempre digo que pueden hacer la denuncia en todo el territorio y después ver bajo qué figura legal va a quedar, como un hostigamiento, como amenazas, eso se verá. Pero bueno, lo más prolijo que nos hubiese gustado, al menos desde los colectivos que luchamos contra el acoso callejero, es que se sancione específicamente una ley y que se incorpore el Código Penal. En tu caso, Lucía, ocurrió en marzo del 2017. Recordanos cómo fue la situación que después, terminó siendo el primer caso en el cual se aplicaba la figura de la contravención en la Ciudad de Buenos Aires y con una probation finalmente, ¿no? Sí. Yo ese día estaba caminando por la avenida Federico Lacroze, contenta porque me habían dado el alta de un accidente que había tenido en el pie. Y un taxista me había empezado a seguir, me estaba pidiendo el teléfono. Yo al principio no estaba segura si me estaba siguiendo o no, siempre tendemos como a pensar que por ahí estaba buscando una altura, pero siempre nos termina pasando, ¿no? Que nos sentimos incómodas ante estas situaciones. A la segunda cuadra dije, efectivamente me está siguiendo, aparte me estaba pidiendo el teléfono, me iba a acercar a decirle que se vaya o a explicarle que eso era acoso callejero y que estaba mal, o lo que me salga, ¿no? En ese momento. ¿Qué sensaciones tenías? ¿Qué te provocó esa escena? Y al yo tampoco estar como un poco de miedo en principio y no sabía qué hacer, digamos, porque cuando me dicen algo en la calle, en general les contesto, que es lo que no esperan que vos hagas, que les conteste, justamente te toman como un objeto y no como un sujeto. Y en este caso fue distinto porque fue un momento, digamos, donde yo todavía estaba como viendo si me estaba siguiendo o no, hasta que efectivamente me di cuenta, no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue ir, no me gusta como que eso quede que no pase nada, digamos, que pase como un hecho desapercibido. Eran las 3 de la tarde, estaba la avenida llena de gente, así que me iba a acercar a decirle que algo, y en el camino, mientras me estaba acercando, vi un policía, entonces
impulsivamente, digamos, no hubiera pensado sino en decirle a la policía porque tampoco sabía de la existencia de la ley. No sabías en ese momento que se había aprobado, porque justo esto fue en marzo, en diciembre del 2016 se había hecho esta reforma en la legislatura porteña, ¿no? Claro, sí, no sabía. Sí sabía que se había estado discutiendo, de hecho en el 2015 Victoria Donda había presentado el proyecto de ley en diputados y había generado como un revuelo bárbaro en los medios y eso. Y bueno, nada, solo sabía eso, digamos. Y bueno, le dije al policía, igual que eso era acoso callejero, que me estaba siguiendo hacia 2 cuadras, que estaba mal. Y bueno, el policía por suerte intervino y bueno, le pidió que se baje, le pidió la documentación. Vos me decías que googleó en ese momento en el teléfono claro, a sí, ver porque qué yo había. le dije, ¿no hay una ley o algo que sobre acoso callejero? Y me dice, yo no conozco nada. Y yo tampoco aparte sabía que se había sancionado esa ley. Entonces, bueno, nada, como te contaba, yo me puse a llamar amigas, abogadas, y nos pusimos a googlear los dos. Y bueno, después de hablar ahí un rato, porque aparte fue como un poco largo también todo ese momento, como 1 hora y media, nada, él encontró en el Google la ley que se había aprobado y bueno, me tomaron la denuncia por acoso callejero, que fue nada. Y terminó entonces en una probation. En realidad terminó, sí, en realidad no es propiamente dicho una probation, porque acordamos entre las 2 partes, pero tuvo que hacer un taller de convivencia y derechos humanos. Tuvo que ir a estudiar de cómo respetar a las mujeres. Bueno, esperemos que haya aprendido, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a las dos. Gracias a Pensaba, mientras las escuchaba, el cambio, ¿no? En el 2014 escuchábamos a quien era entonces jefe de gobierno de la ciudad, ahora presidente Mauricio Macri, haciendo como loas del acoso callejero, del piropo, diciendo que a todas las mujeres nos gusta que nos digan, aunque sea una grosería, y qué lindo culo que tenemos, y pasaron 5 años y hay una reforma en el Congreso que, bueno, legitima justamente la posibilidad de denunciar, le da visibilidad al acoso callejero y seguramente en esta campaña electoral comentarios como ese no podrían ser repetidos, se me ocurre a mí en la política, ¿no? Creo que es interesante señalar este cambio porque es parte de esta ola verde tan intensa de los feminismos jóvenes en las calles en Argentina, ¿no? Sí, bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Punto Género. Chau.